Bueno, mi linda gente, y aquí voy, como les digo, con una hermana en Cristo Jesús, que ella es de acá, su familia. Bueno, quiero contarles que Tenancingo es un lugar donde fue muy afectado para la guerra, pero muy afectado para la guerra. Y pues ustedes querían escuchar historias con los clientes, con los pasajeros, que yo a veces ando acá, y pues ella nos va contando una historia terrible que vivieron con su familia. Yo quiero que ustedes escuchen esta historia de una familia afectada por la guerra, esa guerra que al final no sirvió para nada, porque mucha gente inocente murió y por gusto. Una historia de acá, de Tenancingo. Dios me le bendiga, mi hermana. Amén, amén, hermano. Esa historia que ustedes pasaron, ese momento terrible que ustedes pasaron y que su familia le cuenta. Me dicen que es una familia de 6 hermanos. Sí, éramos 6 hermanos con la niña que le cuento que murió. Sí, éramos 6 hermanos. ¿Murió una hermana de ustedes? Sí. ¿En el conflicto? Sí. ¿Qué pasó ahí, hermano? Bueno, ese día yo tenía 3 meses. A mí me ha contado la historia de mi papá. Yo tenía 3 meses de nacida. Entonces, mi hermana mayor tenía 9 años. Se llamaba Jenny del Carmen. 9 años. Mis hermanos también, 4 varones y éramos 2 hembras. 4 varones y 2 hembras. 2 hembras, sí. Yo era menor de 3 meses. Ese día era la segunda vez que se tomaba en el pueblo la guerrilla. ¿La guerrilla? Sí, sí. Ellos siempre habían estado gobernando todas estas áreas de aquí. Era la guerrilla. Entonces, ese día, no recuerdo la fecha, pero cuenta mi mamá de que empezaron a escuchar ya todo el movimiento, ¿verdad?, de los guerrilleros. Ya había venido sucediendo muchas cosas, pero ese día fue cuando ya se tomaron el pueblo en serio y empezaron a escuchar aviones. Entonces sabían de que ya algo iba a pasar en el pueblo, algo terrible. Entonces ellos empezaron con lo que tenían puesto, no les dio tiempo de agarrar nada. Estaba la familia de mi papá, que eran sus hermanos, sus papás. Entonces con lo que pudieron salir solo hicieron unas banderas blancas para cuando saliera el grupito de personas, los que estaban en los aviones vieran que eran gente civil, gente del pueblo inocente. Pero ellos, pues no sé, no respetaron eso y empezaron a bombardear el pueblo. Entonces, ¿El ejército? El ejército, sí, los militares, porque ellos eran los que andaban en aviones, pues aéreos. Sí. Entonces, ¿fue el avión que comenzó a bombardear? Sí, empezaron a bombardear, a tirar bombas. Entonces ellos iban saliendo, dice, de las casas con los vecinos, con los que pudieron. Entonces mucha gente no quiso salirse, pensaron que no iba a pasar más, pero la gente que no quiso salirse, la mayoría murió. No recuerdo, no sé bien el dato de cuántos murieron solo en esta área de Tenancingo, pero cuando empezaron a bombardear, mis papás dicen que lo que hicieron, vieron los puntitos negros que venían cayendo de los aviones, ya sabían que eran las bombas. Sí. Entonces dicen que lo que ellos hicieron, se gritaron entre todos, vénganse para acá, vénganse para acá. A mi otra familia, donde mi papá y mi mamá se refugiaron fue en una casa, en una pared de adobe. ¿De adobe? Sí. Son bien gruesas. Son bien gruesas. Y mis abuelos, los papás de mi papá, no lograron llegar hasta donde ellos estaban para refugiarse. Entonces la bomba cayó, dice, exactamente en una esquina de esa pared donde ellos se refugiaron. Oh. Y aquella explosión, el humo, el polvo, porque todo era de adobe, las paredes, sí, de bajareque, adobe. Entonces dice mi mamá de que ellos solo vieron que todo se oscureció, cuando ya pasó la explosión y todo, empezaron a caminar y pues no se fijaron que mis abuelos no venían con ellos se habían quedado más atrás. Entonces hasta después se dieron cuenta de que ellos habían quedado muertos allí. ¿Sus abuelos murieron? Sí, los dos papás de mi papá, mamá y papá, sí, de él, sí, los dos.
En ese momento no se había fijado mi mamá lo que pasaba con mi hermana mayor. Ellos siguieron caminando, dice, en aquello oscuro, polvo, humo. Y yo de 3 meses, mi hermana mayor de 9 años me llevaba en sus brazos porque como que ella presentía, dice, mamá dice que le decía, mami, denme a la niña, la quiero tener. No, hija, caminar, le decía, caminar, no, yo que la quiero llevar. En medio de aquella... Su hermanita mayor sí, le decía eso. Eso, ajá, que quería chinearme a mí de 3 meses. Al fin dice que me dio a mi hermanita, que me llevaba, y en ese momento fue que cayó la bomba. El problema fue que no se habían fijado que la niña, mi hermana, sí, iba sangrando de su espaldita. Hasta después se fijó mi mamá cuando iban corriendo, dice, con las banderas, haciendo señas de que era gente inocente. Después de que habían caído, no sé si 2 o 3 bombas fueron las que cayeron en esa área. Entonces fue que se fijó que iba sangrando y era que las esquilas habían caído en el cuerpo de mi hermano. Y después le contaron a mi mamá que, bueno, a la niña se la llevaron, lograron llevársela en una ambulancia ya después de haber caminado mucho tiempo. Aún dice que hicieron como una hamaca portátil que la llevaban a la niña ahí acostada. Sí, esas eran las camillas que utilizaban. Sí, y así fue. Al final, pues ella, todas sus entrañas, sus intestinos habían sido deshechas por las esquilas y murió. Murió el mismo día, murió la niña. Qué terrible, mi gente, esa situación que vivieron muchos salvadoreños en ese tiempo de la guerra civil. Yo sé que Tenancingo fue un lugar muy conflictivo para la guerra, ¿verdad? Y el ejército no perdonaba, ellos se llevaban a quien fuera. Media vez habían guerrilleros en algún lugar, ellos tiraban a matar y estuviera quien estuviera. Y pues aquí nuestra hermana pues nos va contando una de ellas, el cual, como ustedes escucharon, sus abuelos murieron en ese conflicto, y su hermanita también, la mayor, ¿verdad? Sí. La mayor, murieron. A raíz de eso que les pasó ese día, ¿qué hizo su familia? ¿Qué hicieron sus papás? Sí, después de eso, pues ellos vinieron creo que es a Cojutepeque, se vinieron, alguien les dio allí donde estar, porque... ¿Ese mismo día? Sí, bueno. ¿Salieron sí, sin nada? Sí, sin nada, sí. Sí, yo creo que ese mismo día lograron salir porque también cuentan de que habían como retenes como de la Cruz Verde, como atendiendo a los heridos, de los que lograban salir. Entonces ellos les ayudaban a salir porque como que ellos sí tenían permiso de estar allí por la guerrilla, o sea, para sacar gente. Entonces ellos los ayudaron a salir de aquí, de Tenancingo. Y si no mal recuerdo, dice que para Cojute, creo que ese mismo día se vinieron. Para Cojutepeque, ajá. Pero mi mamá estaba en shock, ella, más cuando le dijeron que la niña había muerto y se dio cuenta de sus suegros muertos, mis suegros, pues según dicen, después le contaron a los lugareños, porque como ellos, la mayoría salió huyendo, que como nadie había de sus familias para ir a reconocer los cuerpos, quedaron allí por días y me cuentan, y eso le duele mucho a mi papá más que todo, que los perros se los comieron prácticamente. ¿A sus abuelos? A mis abuelos ya muertos, porque nadie entraba, o sea, y nadie podía hacer nada. Wow. Entonces le dijeron a ellas porque ellos no tuvieron la oportunidad de enterrarlos, o sea, no regresaron al pueblo y nadie quedó allá, solo unas pocas gente. Y entonces le contaron eso, que los perros se los habían comido a ellos dos y no pudieron enterrarlos. O sea, nosotros no tenemos dónde ir a una tumba a ver, pues, al lugar donde estén ellos, porque no, pues. Entonces después de todo eso, pues que fueron a Cojute, anduvieron así en muchos lugares, porque como les digo, nada pudieron llevarse. Eso fue bien triste, y como yo le digo a usted, hermano, le venía contando, para mis papás, contar eso, siempre que ellos tienen la oportunidad de contarlo a alguien, ellos terminan llorando, recordar tanto sufrimiento para ellos. El venir al pueblo también para mi mamá más que todo era bien traumante. Ahora en Cristo, que el Señor ya liberó tanto en ella, que sentía contra todo lo que las personas que estuvieron involucradas en eso, ella dice que sentía un
un odio contra guerrilleros y militares por todo eso, pero desde que vino a Cristo el Señor rompió las cadenas en ella, porque sí, ella estaba bien llena de amargura por todo lo que había pasado. Pero sí, fue bien duro, bien triste todo eso. Y pasaban, bueno, ellas me cuentan que después de todo eso, sin trabajo, mi papá, mi mamá, con 5 niños ya, sí, 5 niños. Imaginen, la mayor era de 9 años, los demás éramos más pequeños. Entonces, vivieron una la situación. mayorcita tenía 9 años, sí. De ahí todo, el otro tenía creo que 7, así 6. Por 1 o 2 años nos llevábamos todos, sí. Entonces fue una vida bien triste, porque anduvieron de lugar en lugar, siendo discriminados, rechazados, dice, porque muchos niños, y toda mi familia andaba junta, los hermanos de mi papá, mi mamá y nosotros, era muy grande la familia, no se separaron, no se quisieron separar después de lo que había pasado, decidieron quedarse todos juntos. Así estuvimos viviendo muchos años, pero con situaciones bien difíciles, bien tristes. Aún me cuenta mi mamá que en ese entonces, yo de 3 meses, a mi mamá de toda la impresión, de todo lo que vivió ese día, la leche se le secó. Y yo todavía lactaba, era 3 meses. Dice que se le secó y esa noche dice que pasé a llorar y llorar porque no tenía leche, y lo que alguien de las personas que también habían salido del pueblo le dio, dice, un poquito de azúcar y agua para darme azucarada, y todo ese día estuve así, noche y el siguiente día, porque no tenían nada, salieron sin nada. Entonces fue bien duro todo lo que pasaron ellos, bien triste. Sí, la verdad que son cosas reales que pasaron mi gente salvadoreña, y especialmente aquí mi hermana con su familia, ¿verdad? Lo que pasaron. Nada más oremos para que cosas así no vuelvan a pasar en el país. Oremos por nuestros gobernantes para que lo que hagan sea sabio para nuestro país y para todos los salvadoreños, los que vivimos acá en nuestro país, El Salvador. Mi gente, seguimos con el recorrido y esperamos llegar a Tenancingo para que ustedes conozcan. Que Dios me les bendiga, y saludos también especiales para los buenos amigos que van a ver este video, que son de acá de Tenancingo. Saludos especiales para la familia Ábalos. Saludos especiales de parte de su servidor y de aquí de mi hermana también. Seguimos con el recorrido, mi gente. Y llegamos, mi gente. Miren cómo dice ahí: bienvenidos a Villa Tenancingo. No, la verdad que puedo decir no conozco, mi gente. Puedo decir no conozco, ¿verdad? Vine de noche, la fiesta patronal, hace muchísimos años, y a veces uno viene dormido en la coaster y no conoce. Así que prácticamente estoy conociendo mi país, y ahora estamos aquí en Tenancingo, señores, Villa Tenancingo. Ahora es bien calmado aquí, hermano. Sí, ya bien tranquilo. Ya no hay muchachos, porque habían unos pocos, pero nada ya. ¿Habían aquí también? Sí, había. Los muchachos. Molestando aquí a las personas. Tranquilo el pueblo. Si ustedes se fijan, las casas las están todas reconstruyendo bien. Sí, pero miro todavía bastante de adobe, vea. Sí, eso sí, la alcaldía no les permite botar las paredes. Igual que Suchitoto. Igual, sí. Qué bueno, qué bueno. Y el techo, o sea, ellos quieren De tejas. Tejas,